Saludos y bienvenidos a Escucha la Biblia Diaria. Que la paz y bendición de Dios Padre y su Hijo Jesucristo toque su corazón y le llene del Espíritu Santo en este día glorioso que el Señor ha creado. Hoy es el 4 de mayo. Les habla Manuel. Mis hermanos, oremos al Señor por la paz mundial, por la salud de los enfermos, los que tienen hambre, los afligidos, los que están presos. Concédeles tu bondad y misericordia, y que ellos alaben tu bendito nombre cuando reciban tu bendición. Y ahora la lectura del día. Empieza en el libro de Jueces, en el Antiguo Testamento, los capítulos 19 y 20 al versículo 48. En el Nuevo Testamento, el libro de Juan, el capítulo 3 al versículo 22 y el capítulo 4 al versículo 3. Salmos 104, del 24 al 35, y Proverbios 14, del 22 al 24, de la Biblia de las Américas. El levita y su concubina. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, había un levita que residía en la parte más remota de la región montañosa de Efraín, el cual tomó para sí una concubina de Belén de Judá. Pero su concubina cometió adulterio contra él, y ella se fue de su lado, a la casa de su madre en Belén de Judá, y estuvo allí por espacio de 4 meses. Su marido se levantó y fue tras ella para hablarle cariñosamente y hacerla volver, llevando consigo a su criado y un par de asnos. Y ella lo llevó dentro de la casa de su padre, y cuando el padre de la joven lo vio, se alegró de conocerlo. Y su suegro, el padre de la joven, lo retuvo, y se quedó con él 3 días, y comieron, bebieron, y se alojaron allí. Y al 4.º día se levantaron muy de mañana, y él se preparó para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno: «Aliméntate con un bocado de pan, y después os podéis ir». Se sentaron pues los dos y comieron y bebieron juntos. Y el padre de la joven dijo al hombre: «Te ruego que te dignes pasar la noche, y que se alegre tu corazón». El hombre se levantó para irse, pero su suegro insistió, de modo que pasó allí la noche otra vez. Y al 5.º día se levantó muy de mañana para irse, y el padre de la joven dijo: «Aliméntate, te ruego, y espera hasta la tarde». Y los dos comieron. Cuando el hombre se levantó para irse con su concubina y su criado, su suegro, el padre de la joven, le dijo: «He aquí, ya ha declinado el día, te ruego que pases la noche. Mira, el día llega a su fin. Pasa la noche aquí para que se alegre tu corazón. Y mañana os levantaréis temprano para vuestro viaje, y te irás a tu casa». Pero el hombre no quiso pasar la noche, así que se levantó y partió, y se fue hasta un lugar frente a Jebús, es decir, Jerusalén, y estaba con él un par de asnos aparejados. También con él estaba su concubina. Cuando estaban cerca de Jebús, el día casi había declinado, y el criado dijo a su señor: «Te ruego que vengas, nos desviemos y entremos en esta ciudad de los jebuseos y pasemos la noche en ella». Pero su señor le dijo: «No nos desviaremos para entrar en la ciudad de extranjeros que no son de los hijos de Israel, sino que iremos hasta Gibeá». Y dijo a su criado: «Ven, acerquémonos a uno de estos lugares, y pasaremos la noche en Gibeá o en Ramá». Así que pasaron de largo y siguieron su camino, y el sol se puso sobre ellos cerca de Gibeá, que pertenece a Benjamín. Y se desviaron allí para entrar y alojarse en Gibeá. Cuando entraron, se sentaron en la plaza de la ciudad, porque nadie los llevó a su casa para pasar la noche. Entonces, he aquí, un anciano venía de su trabajo del campo al anochecer, y el hombre era de la región montañosa de Efraín y se alojaba en Gibeá,
pero los hombres del lugar eran benjamitas. Y alzó sus ojos y vio al viajero en la plaza de la ciudad, y el anciano dijo: ¿A dónde vas y de dónde vienes? Y él le dijo: Estamos pasando de Belén de Judá a la parte más remota de la región montañosa de Efraín, pues soy de allí. Fui hasta Belén de Judá, y ahora voy a mi casa, pero no hay quien me reciba en su casa. Sin embargo, tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también pan y vino para mí, para tu sierva, y para el joven que está con tu siervo. No nos falta nada. Y el anciano dijo: Paz sea contigo. Permíteme suplir todas tus necesidades, pero no pases la noche en la plaza. Y lo llevó a su casa y dio forraje a sus asnos, y ellos se lavaron los pies, comieron y bebieron. Mientras ellos se alegraban, he aquí, los hombres de la ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, y golpeando la puerta, hablaron al dueño de la casa, al anciano, diciendo: Saca al hombre que entró en tu casa para que tengamos relaciones con él. Entonces el hombre, el dueño de la casa, salió a ellos y les dijo: No, hermanos míos, no os portéis tan vilmente, puesto que este hombre ha entrado en mi casa, no cometáis esta infamia. Aquí está mi hija virgen y la concubina de él. Permitidme que las saque para que abuséis de ellas, y hagáis con ellas lo que queráis, pero no cometáis semejante infamia contra este hombre. Pero los hombres no quisieron escucharle, así que el levita tomó a su concubina y la trajo a ellos, y ellos la ultrajaron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Entonces la dejaron libre al amanecer. Cuando amanecía, la mujer vino y cayó a la entrada de la casa del hombre donde estaba su señor hasta que se hizo de día. Al levantarse su señor por la mañana, abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí que su concubina estaba tendida a la entrada de la casa, con sus manos en el umbral. Y él le dijo: Levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la recogió y colocándola sobre el asno, el hombre se levantó y se fue a su casa. Cuando entró en su casa, tomó un cuchillo y tomando a su concubina, la cortó en 12 pedazos, miembro por miembro, y la envió por todo el territorio de Israel. Y todos los que lo veían decían: Nada como esto jamás ha sucedido, ni se ha visto desde el día en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta el día de hoy. Consideradlo, tomad consejo y hablad. Entonces salieron todos los hijos de Israel desde Dan hasta Beerseba, incluyendo la tierra de Galaad, y la congregación se reunió al Señor como un solo hombre en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, tomaron su puesto en la asamblea del pueblo de Dios, 400,000 soldados de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y los hijos de Israel dijeron: Decidnos cómo ocurrió esta maldad. Entonces el levita, marido de la mujer que había sido asesinada, respondió y dijo: Vine con mi concubina a pasar la noche en Gibeá de Benjamín. Mas los hombres de Gibeá se levantaron contra mí y rodearon la casa por la noche por causa mía. Tenían intención de matarme, pero en vez de esto, violaron a mi concubina de tal manera que murió. Tomé entonces a mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la heredad de Israel, porque han cometido lascivia e infamia en Israel. He aquí todos vosotros, hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo se levantó como un solo hombre, diciendo: Ninguno de nosotros irá a su tienda, y ninguno de nosotros volverá a su casa. Y ahora esto es lo que haremos a Gibeá: subiremos contra la ciudad por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel,
y 100 de cada 1000, y 1000 de cada 10,000 para proveer víveres para el pueblo, para que cuando vayan a Gibeá de Benjamín los castiguen por toda la infamia que han cometido en Israel. Así se juntaron contra la ciudad todos los hombres de Israel como un solo hombre. Entonces las tribus de Israel enviaron hombres por toda la tribu de Benjamín diciendo: ¿Qué es esta infamia que se ha cometido entre vosotros? Ahora pues, entregad a los hombres perversos en Gibeá, para que les demos muerte y quitemos esta infamia de Israel. Pero los hijos de Benjamín no quisieron escuchar la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Y los hijos de Benjamín de sus ciudades se reunieron en Gibeá para salir a combatir contra los hijos de Israel. Y de las ciudades fueron contados en aquel día, de los hijos de Benjamín, 26,000 hombres que sacaban espada, además de los habitantes de Gibeá, que fueron contados 700 hombres escogidos. De toda esta gente, 700 hombres escogidos eran zurdos, capaces cada uno de lanzar con la honda una piedra a un cabello sin errar. Entonces los hombres de Israel, fuera de Benjamín, fueron contados 400,000 hombres que sacaban espada. Todos estos eran hombres de guerra. Los hijos de Israel se levantaron, subieron a Betel, y consultaron a Dios y dijeron: ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los hijos de Benjamín? Entonces el Señor dijo: Judá subirá primero. Los hijos de Israel se levantaron por la mañana y acamparon contra Gibeá. Y los hombres de Israel salieron a combatir contra Benjamín, y los hombres de Israel se pusieron en orden de batalla contra ellos en Gibeá. Pero los hijos de Benjamín salieron de Gibeá y derribaron por tierra en aquel día 22,000 hombres de Israel. Pero el pueblo, los hombres de Israel, se reanimaron y se pusieron otra vez en orden de batalla en el lugar donde se habían puesto el primer día. Y subieron los hijos de Israel y lloraron delante del Señor hasta la noche, y consultaron al Señor diciendo: ¿Nos acercaremos otra vez para combatir contra los hijos de mi hermano Benjamín? Y el Señor dijo: Subid contra él. Entonces los hijos de Israel fueron contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y salió Benjamín de Gibeá contra ellos el segundo día, y otra vez hizo caer 18,000 de los hijos de Israel. Todos estos sacaban espada. Todos los hijos de Israel y todo el pueblo subieron y vinieron a Betel y lloraron, y permanecieron allí delante del Señor, y ayunaron ese día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Y consultaron los hijos de Israel al Señor, porque el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Fineés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, estaba delante de ella para ministrar en aquellos días, diciendo: ¿Volveré a salir otra vez a combatir contra los hijos de mi hermano Benjamín, o desistiré? Y el Señor dijo: Subid, porque mañana lo entregaré en tu mano. Puso pues Israel emboscadas alrededor de Gibeá. Los hijos de Israel subieron contra los hijos de Benjamín al tercer día, y se pusieron en orden de batalla contra Gibeá como a las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín contra el pueblo, siendo alejados de la ciudad, y comenzaron como las otras veces a herir y a matar a algunos del pueblo por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gibeá en campo abierto. Mataron a unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín dijeron: Están derrotados delante de nosotros como la primera vez. Pero los hijos de Israel dijeron: Huyamos para que los alejemos de la ciudad hacia los caminos. Entonces todos los hombres de Israel se levantaron de sus puestos y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar. Y los emboscados de Israel salieron de sus puestos de Maaré Jeba. Cuando 10,000 hombres escogidos de todo Israel fueron contra Gibeá, la batalla se hizo reñida,
Pero Benjamín no sabía que el desastre se le acercaba. Y el Señor hirió a Benjamín delante de Israel, de modo que los hijos de Israel destruyeron ese día a 25,100 hombres de Benjamín, todos los que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín vieron que estaban derrotados, cuando los hombres de Israel cedieron terreno a Benjamín porque confiaban en las emboscadas que habían puesto contra Gibeá. Los emboscados se apresuraron y se lanzaron contra Gibeá, y se desplegaron e hirieron toda la ciudad a filo de espada. Y fue la señal convenida entre los hombres de Israel y los emboscados, que ellos harían que se levantara una gran nube de humo de la ciudad. Entonces los hombres de Israel regresaron a la batalla, y Benjamín empezó a herir y matar a unos 30 hombres de Israel, porque dijeron: ciertamente están derrotados delante de nosotros como en la primera batalla. Pero cuando la nube de humo como columna empezó a levantarse de la ciudad, Benjamín miró tras sí, y he aquí, de toda la ciudad subía humo al cielo. Entonces los hombres de Israel se volvieron, y los hombres de Benjamín se aterrorizaron porque vieron que el desastre se les acercaba. Por tanto, volvieron la espalda ante los hombres de Israel en dirección al desierto, pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Cercaron a Benjamín, lo persiguieron sin tregua, y lo aplastaron frente a Gibeá, hacia el oriente. Cayeron 18,000 hombres de Benjamín, todos ellos eran valientes guerreros. Y los demás se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, pero capturaron a 5,000 de ellos en los caminos, y a otros los persiguieron muy de cerca hasta Gidón, y mataron a 2,000 de ellos. El total de los de Benjamín que cayeron aquel día fue de 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos valientes guerreros. Pero 600 hombres se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, y permanecieron en la peña de Rimón 4 meses. Entonces los hombres de Israel se volvieron contra los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, a toda la ciudad, así como el ganado y todo lo que encontraron. También prendieron fuego a todas las ciudades que hallaron. Continúa la lectura del libro de Juan, el capítulo 3 al versículo 22 y el capítulo 4 al versículo 3 del Nuevo Testamento. Testimonio final de Juan el Bautista. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua, y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido metido en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Respondió Juan y dijo: Un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio, que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y yo disminuya. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y habla de la tierra. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio, y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto,
que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea. Salmo 104, del 24 al 35. Cuán numerosas son tus obras, oh Señor, con sabiduría las has hecho todas, llena está la tierra de tus posesiones. He allí el mar, grande y anchuroso, en el cual hay un hervidero innumerable de animales, tanto pequeños como grandes. Allí surcan las naves, y el leviatán que hiciste para jugar en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Tú les das, ellos recogen. Abres tu mano, se sacian de bienes. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Sea para siempre la gloria del Señor. Alegres el Señor en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. Al Señor cantaré mientras yo viva. Cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. Séale agradable mi meditación, y yo me alegraré en el Señor. Sean consumidos de la tierra los pecadores, y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía al Señor. Aleluya. Proverbios 14, del 22 al 24. No se perderán los que traman el mal, pero misericordia y verdad recibirán los que planean el bien. En todo trabajo hay ganancia, pero el vano hablar conduce solo a la pobreza. La corona de los sabios es su riqueza, mas la necedad de los necios es insensatez. Mis hermanos, esperamos sus comentarios vía correo electrónico a www.escuchelabibliadiaria.com. Nos gustaría escuchar de usted. Yo soy Manuel. Recuerde que estamos a sus órdenes todos los días para compartir las buenas nuevas del Evangelio de Dios. Que el Señor de gloria le bendiga hoy y siempre.